Antero, ¿cómo estás? Buenos días. Encantado de estar en tu programa nuevamente. A ver, Antero, todo este afer ahora del procurador al cual le va a cargar la tinta, lo han dejado con Amado Enco denunciándolo. ¿Cómo ves tú hasta el momento el caso Lavajato? Mira, yo veo que ha habido un mal manejo, y un mal manejo que se inició por falta de expertise. Nunca se imaginó el Perú, ni estaban preparados sus funcionarios, y menos los del Ministerio Público y los de la Procuraduría que pertenece al Ministerio de Justicia, a un tema internacional de esta envergadura, en que no solamente era bilateral Perú-Brasil, sino de muchos otros países, e inclusive con ramificaciones bancarias, financieras, en países de varios continentes. Entonces no había una expertise, y nos hemos encontrado con un caso que no se supo manejar. Al principio lo que hicieron es cuerdas separadas, que estaba bien. No perturbemos la ejecución de obras con la parte punitivas, llevémoslos por separado. Pero faltó quien manejara un equipo técnico multisectorial y multidisciplinario que pudiera enfrentar este problema, porque como te digo, no había expertise, entonces había que buscar las mejores cabezas pensantes para poder enfrentar el tema y poder inclusive predecir cuáles serían los pasos que daría la contraparte, porque eso también tienes que hacer. Tú tienes que tener tu árbol de posibilidades e ir viendo cómo te vas manejando. Eso faltó. Entonces, un tema tan importante lo dieron a manejar al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia y la gente de ese ministerio, ¿qué sabe de chicharrones? ¿Qué sabe del tema económico? ¿Qué sabe del tema financiero, etcétera? Están más que nada circunscrito la defensa judicial del Estado a temas pequeños de corrupción, a temas de incumplimiento de contratos, a temas de, ¿qué te digo?, pensionarios, pero nunca se imaginaron un tema de esta naturaleza por lo grande que es, ¿no? A ver, cuando uno hace las cosas mal es por impericia, porque no sabes hacerla y te sale mal. Yo no creo que Antero Flores Arauz pueda hacer pues un queque como Gastón, ni Gastón ver un contrato como Antero Flores Arauz. Pero claro, si tú lo haces y no sabes y lo haces mal, como diría mi mamá, lo has querido hacer mal. Entonces, vamos para atrás. Odebrecht, una empresa multicorruptora de casi todos los presidentes que la gente tenga en memoria y hace 20 años. Entonces, quien tenía que tomar la representación del Estado para enfrentar esto, que es tan grande, tan universal, tan holístico, era el jefe del Estado, en su momento, Ollantumala. ¿Qué iba a hacer Ollantumala si a él le habían pagado la campaña, si le habían pagado la esposa, si le habían financiado hasta su casa? Recordemos que Ollantumala, de dormir en un garaje, termina con una casa austera, pero su casa, financiada por Odebrecht. De ahí viene PPK, y PPK, consultor de Odebrecht. Y de ahí vemos cosas que son absurdos, como lo que tú acabas de decir, que el procurador Ramírez, que es un señor que había sido procurador de Ventanilla, próspero distrito, pero muy pequeñito, de un mundo muy pequeñito, le encargan esta barbaridad de negociar con una mega empresa y mega empresas, mega proyectos. En ese momento su jefe era Salvador Heresi. Se encuentra con esta papa caliente, el jefe de Salvador Heresi era Villanueva, que presionaba para que firme un acuerdo de colaboración eficaz en esas circunstancias. Y Salvador Heresi dice: yo no como piedras. Esto es muy complicado. Yo no quiero firmar esto. Lo votan. Porque habló por teléfono con Inostroza. ¿Quién en el mundo del derecho no ha hablado con Inostroza una vez en su vida? Imposible. Y sube Vicente Ceballos, que no es un gran jurista ni sabe. Y este procurador Antero, de marzo del año pasado, que decía que Odebrecht nos tenía que indemnizar con 3.400 millones de soles sin gasoducto y sin un montón de otras obras, baja a 610 en diciembre y firma un acuerdo que es, creo yo, absolutamente entreguista. Desde esa época, en tu caso, lo criticabas. ¿Qué aprendimos de diciembre a la fecha? Nada, seguimos en lo mismo. Van a vender en buen romance ahora el gasoducto a una interpósita empresa, pero igual nosotros los peruanos le vamos a pagar los platos rotos a Odebrecht. ¿En qué parte me equivoco? No te equivocas en nada, pero hay que saber qué correctivo poner. Y yo creo que se debería retrotraer las cosas y nombrar un comité de negociación, porque
Si vas a los arbitrajes, si vas a los juicios, etcétera, mira, pasarán como el bolero, pasarán 1000 años y punto final. Entonces necesitas renegociar todo esto, pero integralmente, no por 4 obras, por todas, y establecer lo que te tienen uno que devolver, que no es lo mismo que la indemnización por los daños. Y lo hemos hablado antes acá, tienes que devolver lo que cobraste de más para poder dar las coimas. Tienes que indemnizar por todo el daño que le hiciste al país y tienes que establecer de dónde hay los fondos en el país o los bienes en el país para poder embargar y garantizar el pago de esto. Y si mañana lo quieren vender, pues con el dinero ese se pagan todas las obligaciones que hay pendientes. Tengo entendido que hay, que recién me acabo de enterar, un crédito impago en COFIDE. Yo no lo sabía. Pero, no lo he certificado. A ver, tú eres abogado, a ti te contrata un cliente particular y te dice, negocia con Batters, tal problema que tengo. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es el estado de situación? Lo que dices, dame los papeles, dame los antecedentes que tienes con este señor, quién eres tú, quién es él. Entonces tú ahí te vas a dar cuenta si el suelo está parejo para ti, para él, si tú estás de ganador, si tú estás de perdedor. Primero la cancha. Y hoy la cancha está absolutamente a favor de ellos, porque ellos ya se fueron, porque ellos ya vendieron Vías Nuevas de Lima, ya vendieron Chaquia, van a vender esto, y mañana, es obvio, no lo digo yo, lo dice Uceda, no me vas a decir que Ricardo Uceda es aprofujimorista. Gran investigador. Dice, y lo próximo será vender Olmos, y lo otro, Chavimochi, y de acá a un año vendieron todo, se cobraron todo, y se largaron, y nos dejaron a los peruanos, no solamente endeudados con ellos, porque lo que nos robaron, nos terminan cobrando, sino echa a toda la clase política y tú peleado con todo el mundo. El Perú políticamente arde. Yo siento, Philip, que nos han agarrado de lornas, de chorlitos, y lo peor, que nos lo siguen haciendo y nos estamos dejando. Negociar 4 por 4 obras cuando han sido 20 o más, negociar por puchos y cucharadas, como se ha estado haciendo, que te han dado información por poquitos, que han viajado el procurador y los fiscales no sé cuántas veces a Brasil y que han traído de Curitiba, muy poco. Entonces, nos están haciendo el avión. Pero no es poco, necesitas... Forzaron a Alan García a suicidarse y eso es una victoria para la Caviarada, para Gorriti, para Cateriano. Keiko está presa. Nos han dicho, ese es el valor de la verdad, como si estuviéramos nosotros en un sillón rojo, ¿no es cierto? Ese es el valor de la verdad. Los ladrones van a pagar. O sea, nos han vendido eso y vemos que hay mucha más gente libre que la cana. Lo de Sepúlveda es alucinante, no lo quiero redundar, pero Sepúlveda es chileno, está afuera, ya se fugó, y él sí viene a firmar supuestamente. Lancy Lange, americana, ya se fue y ella no regresó más. Pero ese odio hace que la gente aplauda a Vizcarra y diga, qué capo que eres. ¿Qué capo que eres? Y el tema es mucho más grande inclusive que Odebrecht. Han abierto un proceso sancionador, que es realmente paradójico, recién lo han abierto esta semana, en Indecopi, en donde ya ponen a 35 empresas, que esas 35 empresas deben ser 10 veces más que Odebrecht. Es decir, ni podemos con Odebrecht, Mota, Engie, en fin, Málaga, Llovesa, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa, hay un hueval de empresas. Y 28, perdón, si no hemos podido con lo chiquito, ¿cómo vas a poder con lo grande? El daño antes no puede ser 25.000, 30.000 millones de dólares. Y con un Ramírez, por Dios, no lo vamos a hacer. El procurador actual, el señor Soria, nunca ha litigado. Y la ministra de Justicia, ¿le conoces la voz tú? Realmente por eso te decía que no ha habido y no hay expertise. Necesitas hacer un grupo, no te digo consultor, sino un grupo negociador y multidisciplinario que conozca de economía, de finanzas, de obras públicas, de valorizaciones, para poder hacer una negociación que por lo menos sea razonable y que no nos sigan agarrando de lornas. Pero Odebrecht se ha armado, ha contratado a los mejores abogados posibles en el mundo, y acá en el Perú hay que decirlo. Si Odebrecht hubiera trabajado con Antero Flores Arauz, te pagaba lo que se le da la gana, giraba el estudio Antero Flores su factura de 30, 40, 50, 80 mil dólares o soles, y te hacía firmar un papelito y decía non compete. Ok, yo te pago lo que tú quieres, pero tú no te puedes ir en contra mía.
de acá a 5 años. No puedes patrocinar intereses en contra mía. Y bueno, tiene 32 estudios jurídicos. Mira lo que ha pasado con todos los abogados arbitrales. Y ahora cada día sale un nuevo funcionario que ha trabajado para Odebrecht. Por decirte, acá sale, ¿no? Lo del ministro es alucinante. Es como que Alan García no te hubiera preguntado a ti antes de ser ministro, oye, Antero, ¿abogado de quién has sido? Y te nombraba a ti ministro de Defensa y tú habías sido abogado de unos proveedores de armas. Imposible que no supiera eso. De olla, otro más, alto funcionario de Odebrecht, actual gerente general de Perupetro. Ahora, depende también, Philip, no podemos meter a todo el mundo en un solo saco, porque tendrás que ver cuál era su nivel de autoridad en Odebrecht. Yo no creo que todos los funcionarios de Odebrecht estuvieran en la mermelada, en la marmaja, como se dice hoy día. De Draghi Montero. Así es. Hay funcionarios de varios niveles. Yo no sé de este señor en qué nivel habrá estado. Pero el ministro, si está en el nivel decisivo, esto es una locura. Pero si no está en el nivel decisivo, es pasable. Ya, pero por sentido común, si el ministro Siu ha sido consultor con su propia empresa, que ha facturado 30 millones de soles, o sea, es una empresa importante, ¿es cierto? En 8 años, 9 años. Pero él ha sido consultor de Odebrecht en el gasoducto. ¿Eso no se lo dijo al presidente? ¿No se lo ha dicho eso al presidente antes de asumir como ministro? Y termina un procurador generando una cita, ¿no es cierto?, entre Odebrecht y el ministro de Energía y Minas. ¿Eso lo puede haber hecho un procurador sin que sepa la ministra Revilla? Yo no conozco al ingeniero Liu, pero he escuchado, realmente no he escuchado a nadie hablar mal de él. No, sí, seguro. De que debe ser un capo, es un capo. Un profesional honorable, etcétera. El hecho de haber hecho también algunas consultorías a Odebrecht no te hace asesino. No, es que ha hecho sobre el gasoducto. Entonces, ¿cómo él va a tratar el tema gasoducto con el procurador de otro ministerio sin que sepa la señora Revilla? Y porque cuando yo le pido una cita a Antero Flores Arauz, si yo hubiera querido hablar con Antero Flores Arauz, ministro de Defensa, llamo por teléfono y me dice, ok, señor Bates, ¿qué tema? ¿De qué trata? Eso no es una pulpería en donde yo entro y pido pues, un pan con camote. Voy a tratar tal tema. La secretaria dice, señor ministro, ¿lo recibo o no lo recibo? Sí, ¿de qué trata? Tal cosa, lo recibo. No lo recibo, lo mando a tal. Eso es lo que hace un ministro. ¿Cómo termina sentándose el ministro con este procurador y con Odebrecht? Sin que nadie sepa, eso es imposible. Como te digo, sería un atentado contra la inteligencia. En un tema que es tan controvertido, en un tema de esta naturaleza tan grande, que es un escándalo que viene de varios años y que es un escándalo internacional, nadie va a recibir a funcionarios de Odebrecht si no lo sabe el presidente de la República. O el jefe del señor ministro, el procurador Soria, procurador general de la República, tiene que saber lo que hace su subalterno. O sea, el subalterno entró a otro ministerio, pero en fin, no quiero redundar. Otro tema que a mí me parece increíble es cómo este procurador, que está viendo el tema del caso del gasoducto, no haber leído el gasoducto, porque el procurador debe tener un montón de asesores, y hay una cláusula arbitral. En el caso de que usted se pelee con Antero Flores Arauz y Philip Bates, renuncian a los tribunales peruanos y se pueden ir a los tribunales internacionales. Pa, pe, pi, po, pu. Entonces tú lees eso y dices, un momentito, si yo quieren negociar conmigo 5, 6, 7 de las 22 obras, no me hagas ninguna denuncia ni demanda en ningún lado. Tampoco hicieron eso. Usted se ha dado cuenta antes de ayer. Tú como abogado, Antero, no me dices a mí que soy tu cliente, oye, Philip, este pata puede hacerte una demanda internacional y cobrarte más plata de lo que él te ha robado. Si tú estás haciendo un arreglo que aunque no diga que es transacción, es transaccional, estoy yo reduciendo penalidades para arreglar cosas de ejecución de obras y arreglar indemnizaciones. Entonces, lo menos que puedes hacer en el contrato es poner renuncia de las partes a cualquier reclamación posterior, sea en vía administrativa, sea en vía judicial o sea en arbitral, sea en vía nacional o sea en vía internacional. Tienes que hacerlo. Y la verdad que como todavía no sabemos si se firmó un contrato definitivo y final, y tampoco sabemos si se hubiera firmado cuáles son los términos. Porque es secreto el contrato. Así es, que ya debería
se habla mucho de transparencia. Ya pues, transparente. Bueno, ¿no? a ver, cuando tú has sido ministro de Justicia también, No. pero has sido ministro de Defensa, hay contratos que tienen un tema de secreto de Estado. Yo eso lo puedo entender. O sea, todo el mundo no tiene que enterarse de nuestro armamento, por dar un ejemplo, o de la compra, no sé, de determinado satélite, por dar un ejemplo, en el caso de Cateriano, que ha sido ministro de Defensa. Todo el mundo tiene que saber lo que se puede hacer. Pero en este caso, ¿por qué no se sabe el acuerdo? Porque hablamos a ciegas, hay veces a tontas y a locas. Entonces, lo que nos está pasando a nosotros es que estamos yendo por una ramita para matar a Alan, y para matar a Keiko, y para matar a Castañeda, y para matar a la Villarán, y mañana puede ser tu ex amiga Lourdes Flores, o pasado mañana puede ser tu amiga, no sé, Susana de la Puente, o cualquiera lo canean. Pero el árbol inmenso son todas las obras. Nos vamos a fusilar, mañana puede caer el propio presidente de la República. Entonces, vamos a ir a una pausa para comenzar a ver temas que parecen colaterales, pero son centrales. Vamos a terminar debiéndole plata a los que nos robaron. Eso es algo evidente. ¿Va a ser defendible en el tiempo? Para el próximo presidente de la República, tener que decir, oye, hay que pagarle tanto, hay que pagarle tanto, hay que pagarle tanto. ¿Cómo se va a hacer eso políticamente? Vamos a pensar. Que no correspondería. La prisión preventiva no es una sentencia anticipada, cuando todavía no ha habido ni siquiera acusación ni proceso. La prisión preventiva solamente es cuando hay algún peligro procesal o peligro de fuga, y yo no veo ninguno de esos dos peligros. Lo normal es que los procesos se afronten en libertad. Mira, Susana Villarán, acá no tiene que ver si ha sido buen alcalde o mal alcalde Susana Villarán. El caso es idéntico. No es parecido, es idéntico. Una empresa que te da plata, tú haces contratos para beneficiarlos, siendo funcionario público, siendo ministro, firmas, ok. Y tienes una organización criminal. En el caso de Susana no hay organización criminal. Primera diferencia. Cuando acusa el equipo de Lavajato, a Castañeda le tiran el Código Penal. 35 años, 8 meses. Y a él ya 18 personas más. Susana Villarán ella. Ahora, Susana Villarán está pidiendo irse a su casa porque está muy mayor, porque tiene nietos muy pequeños. Lo que yo considero que tendría que pasar con la señora es, vete a tu casa, te pongo un grillete, restrinjo las visitas solamente a familiares y tus abogados, para que no sea pues un show de la visita, y ya está. Lo mismo podría pasar con Castañeda y con otros tantos más. Pero a Keiko le han metido a la cana porque dice que puede seguir en contacto con su organización criminal y porque no tiene casa. Entonces Castañeda está fregado. Sin embargo, Sepúlveda, acá termino, está fuera siendo chileno. No hay paridad ni en las acusaciones ni en las resoluciones fiscales. ¿Cómo ves esto entonces? El caso Sepúlveda, el caso Keiko y el caso Susana Villarán. Yo veo diferentes raseros y veo que hay alternativas a la prisión preventiva o a la preliminar, y la alternativa es la prisión domiciliaria, los grilletes, el impedimento de salida. Tienes una serie de elementos que pueden compensar la no prisión preventiva, y yo no veo por qué no se aplican a los demás, ya existiendo una resolución o un acuerdo casatorio de la Corte Suprema en que te dice en qué casos debe haber la prisión preventiva, y cuando ya hay algunos casos, entre los cuales está el de Keiko, que el Tribunal Constitucional dictó dictó una sentencia en que era claro por qué tenía que salir, ¿no? Ya, pero a Keiko igual la ha metido presa, y la argumentación final fue, no tiene arraigo domiciliario porque la casa es alquilada. Esa es una locura. Pero Castañeda se peló porque la casa es prestada, la casa a él se le da al hijo, porque ayer lo ha dicho, tú has visto la entrevista, Castañeda dice, yo me iba a morir, tiene un problema cardíaco, he tenido 8 operaciones, tengo 3 stents, entonces yo lo que hice es, para evitar el trámite de la herencia, se la di a mi hijo en anticipo de legítima. Entonces él ya no es el dueño de la casa y ya no trabaja. Entonces él va por la misma razón que a Keiko a la cana mañana, pero Sepúlveda, reitero, vive afuera. Pero seguramente él tendrá alguna cláusula en ese anticipo de herencia, en el sentido de que el uso y el usufructo es de por vida a favor de él. Pero además, oye, somos 33 millones de peruanos. Yo creo que de esos 33,
30 viven en inmuebles que no son de ellos y solo 3 en casas propias. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No es razonable lo que se está poniendo en esas resoluciones. El hecho de que tú no tengas un bien propio no significa que no tengas arraigo. El hecho de que un profesional no perciba rentas de trabajo dependiente, 5ª categoría, sino 4ª de profesional, no significa que no trabajas. Entonces, se está distorsionando la normatividad. Castañeda es un hombre enfermo que no está en condiciones de trabajar, según lo que hemos visto ayer. La señora Villarán no anda bien del corazón, como es obvio, tiene una depresión, es obvio que no va a estar deprimido a su edad, y tiene nietas. Entonces, si la sacan a ella y la meten a Lucho, la gente dirá, va a haber una cuestión diferencial. Keiko adentro. Y voy a llevarlo más adelante. El PPC, tu ex partido, también tiene aportes igualito como Castañeda. Y también ha tenido regidores. ¿La van a meter a la cárcel a Lourdes Flores porque dice esto el señor Horacio Canepa? Mira lo que le está pasando a Alberto Bengolea. A ver, si lo agarran a Alberto Bengolea y le ponen el mismo rigor que a Juan Sotomayor, entonces agarran al señor Kiko Mandriotti, al señor Mandriotti, y le dicen, oiga usted, esas asesorías que ha dado Bengolea son fantasmas. ¿Sí o no? Bengolea nunca entró al gobierno regional, pero ¿podría haber dado la asesoría? Sí. ¿Dio entregables? No. ¿A la cana Bengolea? O sea, ¿tendría eso una razonabilidad? No hay ninguna razonabilidad, y además en los aportes de campaña recibidos de empresas de, ¿qué te puedo decir?, de muy poca o ínfima o nula credibilidad, no significa delito. Delito recién lo es desde el año pasado, no recuerdo qué mes, pero antes no lo era, y la legislación penal no es retroactiva. En consecuencia, no hay delito, o no lo había en ese momento. Quizás lo que puede haber es falsedad genérica por el pitufeo. Yo recibí esto de una sola persona, lo corté en montones de pedacitos y después los declaré por el nombre al que le di el pedacito. Eso puede ser falsedad genérica, pero no es la corrupción con la que se quiere acusar, ¿no? Si quieres matar tu tiempo, está ahí en la nube, está la entrevista que le ha dado Belabarba a Rosa María. Rosa María se ríe de él y le dice, ¿cómo? Los hechos están, pero no tipifican en el Código Penal. Y el tipo dice, bueno, si esa es una discusión jurídica, estás metiendo preso un montón de gente y eso no es delito. Como si fuera una cuestión colateral, cuando el fiscal es el que persigue la ley, el bien jurídico tutelado. Si no es un delito, no puedes meter preso a nadie por eso. Primero te meto preso, te busco el delito, te engancho en un delito y después te acuso. Pero así fuera delito, tú no puedes meter en la cárcel si no tienes una sentencia consentida o ejecutoriada. La prisión preventiva es como hemos visto, cuando hay de peligro procesal o peligro de fuga, si no tienes que llevar tu proceso en libertad. Ahora, nos estamos refiriendo a toda esta gente que tiene una connotación o ha tenido una connotación política, que son mediáticos, que todo el mundo se ocupa de ellos. Pero la verdad es que hay 40% de personas en nuestros penales que están sin acusación penal y muchísimos sin siquiera sentencia. Entonces, sí ha habido y hay y sigue existiendo abuso de estas prisiones preventivas y están tuburizadas nuestras cárceles por eso. Bueno, ha sido muy amable con nosotros. Gracias. Sánchez Flores Arauz. En la noche en Combates tendremos toda la historia de los Ataucusi que se pierden, que se odian, que se quieren. Esperamos tener a Pepe Luna para que dé su decir o sus hechos, y seguramente tendremos a Catherine Ampuero para seguir tratando de entender esta locura de que nosotros los peruanos le vamos a deber plata a los que nos robaron. Un absurdo solamente defendible por Vizcarra y por las geishas moqueguanas. Santero, ha sido muy amable. Encantado. Una pausita, hasta las 10 nos vemos.